Alienígenas ancestrales, los archivos de India. Soy Enrico Baccarini y soy antropólogo cultural. Y durante muchos años, durante más de 20 años, desde que era adolescente, he estudiado al Oriente, especialmente la India, que siempre ha captado mi interés. El encanto de este territorio y los misterios históricos que conciernen a estos territorios. La India es sin duda el país por excelencia. Es la tierra que desde las primeras colonizaciones siempre ha atraído la curiosidad y el interés de los europeos, porque es un mundo totalmente diferente a como lo conocemos. Una vida completamente diferente a como la vivimos tanto ayer como hoy. Y hoy más que nunca, con el avance de la tecnología, de la sociedad en la que vivimos, nos encontramos viendo estas diferencias y ciertamente hay muchos puntos de contacto. Ha habido intercambios comerciales y culturales muy importantes y prolíficos a lo largo de siglos y milenios, pero todavía tenemos mucho que descubrir sobre la India y el lejano Oriente en general. Evidentemente, la India ha tenido diversas dominaciones, desde la musulmana hasta la portuguesa y la inglesa, que, lamentablemente, en muchos casos, al igual que lo que sucedió más cerca de nosotros, pueden haber destruido y borrado lo que eran patrimonios culturales e históricos que podían interesar en estos lugares. Pero parte de este patrimonio se ha conservado por los brahmanes, que forman la casta sacerdotal india. Y hasta la fecha, en buena medida, también se han mantenido celosamente. Consideremos que las primeras traducciones de los textos en sánscrito comenzaron entre el final del siglo XVIII y el inicio del XIX. Fueron básicamente los ingleses y después los germanos, quienes todavía llevan a cabo campañas de exploración en estos territorios actualmente, como en Pakistán. También hay otros territorios como Afganistán, en donde es prácticamente imposible hacerlo. Pero ahí también, por supuesto, cuando es posible, podremos regresar a excavar, a estudiar, y descubriremos herencias que ciertamente pueden datar de los orígenes de la humanidad. De este enorme patrimonio cultural, y por cultural me refiero a tradiciones, religión, espiritualidad, ciencia, porque incluso en el pasado también hubo ciencia, los occidentales hemos traducido, como se estima, no más de un 10 a un 12% de este patrimonio, por tanto una parte infinitesimal. Es como si del Imperio Romano, de todos los textos de la antigua Roma o Grecia, solo tuviéramos fragmentos de textos que tradujéramos lentamente y los acomodáramos. Y otro error muy común en relación con India, y cuando los occidentales hablamos de la India, es que tenemos toda una serie de conceptos que están fundamentalmente mal, porque, por ejemplo, consideramos su religión, el hinduismo, como una religión politeísta, en la que muchas deidades son alabadas. En realidad, la forma de su religión, el hinduismo, que es muy reciente, es llamado enoteísmo. Esencialmente, los habitantes de la India tienen 33 millones de deidades, que han sido contabilizados, tanto de las más conocidas como Shiva, Vishnu y Brahma, quienes conforman el Trimurti, y también está Kali, como muchas otras. También cuenta con toda una serie de divinidades menores, pero estos 33 millones de divinidades no son más que infinitas manifestaciones de una sola entidad, de un ser superior, inalcanzable e incognoscible. Como nos dicen los indios, ese es el principio que dio origen a todo. Es el principio que dio origen al universo y los universos. Porque, por absurdo que parezca, un concepto fundamental del hinduismo moderno y también del más antiguo es el hecho de que existen infinitos universos. Se dice que cuando en una de las tantas tradiciones Vishnu creó el mundo, el universo en el que vivimos, creó otros infinitos y entró en cada uno de ellos para traer vida, para dar origen a esa chispa que luego daría origen a la vida.
Esto lo podemos encontrar en textos como el Bhagavata Purana y también en muchos otros, evidentemente en una forma más religiosa que científica. Pero los eruditos modernos del último siglo, siglo y medio, fueron los primeros en darse cuenta de que había información científica en algunos textos sagrados de la India. Me refiero a personas como Schrödinger, famoso por la física cuántica, y el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, que fue un gran estudioso de la filosofía india. En su biografía, incluso cuenta cómo la filosofía y la religión indias lo inspiraron para ciertas teorías sobre los inicios de la física cuántica. Max Born fue otro académico y físico muy importante y uno de los padres de la física cuántica. Y Wolfgang Pauli, que por ejemplo escribió junto con Jung el libro sobre las sincronicidades. También Oppenheimer, que ha vuelto a ser protagonista en los últimos años gracias a los documentales y películas sobre él. Fue un momento histórico cuando lo entrevistaron sobre las 2 bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Cuando fue entrevistado por la televisora estatal estadounidense, citó un fragmento del Bhagavad Gita. Él dijo: "Ahora me he convertido en muerte, destructor de mundos". Y esta era una frase tomada de un texto indio, porque había estudiado y estaba profundamente fascinado por este mundo tan lejano, por esta filosofía, por estas religiones, y usó él voluntariamente porque han sido una fuente de inspiración para muchos científicos, además de ser una fascinación personal. Este conocimiento se ha estratificado a lo largo del tiempo, en el sentido en el que se hablaba antes, que el hinduismo es algo moderno. De hecho, es una religión, si no la más antigua, en la historia de la humanidad. Pero ha tenido varios momentos históricos que a partir de cierto momento somos capaces de entender, codificar y encajar en un nivel temporal. En la antigüedad se hablaba del Vedismo, por ejemplo, entre los años 1600 y 1500 AC, que fue seguido por el brahmanismo, que es un periodo en el que los brahmanes, la casta sacerdotal india, asumió el poder total en su figura. Y luego, mucho después, alrededor del 700 al 600 AC, más o menos casi al mismo tiempo con el nacimiento del budismo, comenzó el hinduismo tal como lo conocemos hoy. Por lo tanto, antes del vedismo, antes del 1500 AC, todo estaba más nublado, porque en esos territorios tan desconocidos como son, y donde existió una civilización inmensa, y existió, incluso diría, una civilización que está por descubrirse, que es la civilización Valinda, la civilización Harappa, que tuvo una extensión territorial enorme. Cubrió todo Pakistán, el norte de la India, y también cubrió una parte de lo que es el Afganistán actual. Y también en este caso, hay muchas mezclas con lo que luego será el zoroastrianismo, que es otra materia de otra religión, pero tienen muchos puntos en común. No sabremos casi nada sobre la civilización Harappa. De hecho, sabemos muy poco. Ni siquiera podemos descifrar sus tablillas de arcilla de estaetita, pero sí sabemos que gran parte de su conocimiento fluyó hacia lo que más tarde sería el hinduismo. Conocimientos prácticos, conocimientos de agricultura, irrigación, pero probablemente también sobre ciencia y religión, y técnicos. En cuanto a la religión en Mohenjo-Daro, que había sido una de las ciudades, si no la más grande, de este imperio, aunque no podemos hablar de un imperio, porque había muchas ciudades-estado, unidas por la cultura y probablemente por el idioma y conceptos, pero cada ciudad era autónoma y vivía en su propia independencia, salvo en momentos puntuales en los que se unían. Fue una civilización comercial, pero en Mohenjo-Daro navegaron por el río Índico, llegando al Océano Índico, y negociaron, por ejemplo, con todo el mundo mesopotámico, con los sumerios, y con otros menores se han encontrado pequeñas estatuillas
en las que los arqueólogos han identificado figuras como la de Rudra, que es el antiguo nombre de Shiva. También han identificado cuáles son las asanas del yoga. Entonces, con un alto nivel de certeza, se establece que la yoga nació en esos territorios hace por lo menos 5.000, si no 6.000 años, pero pudo ser antes. Y esto coincide con la tradición del yoga original. El yoga que tenemos en el occidente es una cosa completamente diferente, digamos que moldeada para el uso y consumo de nosotros, los occidentales. Estos son pequeños detalles junto con otros muchos. Por ejemplo, se han encontrado lingams en los sitios de la civilización Harappan. Lingams de esa civilización, que más tarde se transformó en hinduismo, y son uno de los muchos símbolos atribuidos a Shiva. Así que hay una continuidad histórica que se ha perdido con el paso del tiempo. Se ha perdido en un pasado remoto, y tanto como les concierne a los de la India, esto no es extraño o particular, porque ellos mismos en sus textos, como se puede consultar y verificar, nos dicen, por ejemplo, cómo después de una gran inundación, a la que ellos llaman pralaya, que es un mito común en muchas civilizaciones, se salvó un pequeño grupo de hombres y mujeres, quienes luego reiniciaron lo que es la civilización tal como la conocemos hoy. Entre estas cifras están, por ejemplo, los 7 sabios, que son 7 figuras muy importantes a las que también volveremos más adelante, que tenían como objetivo preservar el Veda, que no solo es el texto sagrado para los indios, sino que también significa literalmente conocimiento. Estas figuras son tradicionalmente consideradas seres humanos terrenales, no divinos, pero luego, claro, con el tiempo, fueron divinizados porque su papel y su importancia eran enormes para este pueblo. Algo más que decir sobre la India y el hinduismo es el hecho de que antes dijimos que es una religión enoteísta. En el hinduismo, como en otras religiones, pero en particular en esta, existen diversas visiones, diversas escuelas de pensamiento. Luego están las escuelas teológicas filosóficas que diferencian esta religión de muchas otras. Se llaman darshanas, y hay 6 principales, y luego están los darshanas menores. Dentro de estos, por ejemplo, existe el darshana del yoga, en el que el yoga de una disciplina básica o sencilla que solo se usaba para meditar o alcanzar un estado de iluminación o concentración, se convierte en un auténtico aparato religioso. Y esto, por ejemplo, sucede con Patanjali, más o menos en el siglo III AC. Pero lo importante es que, por ejemplo, encontramos otro darshana, que es el darshana de los Vaisheshika, que es un darshana, podríamos decir, puramente científico, en el sentido de que estas figuras estudiaron, oraron, fueron brahmanes para todos los efectos y propósitos, pero su tarea principal era comprender la creación, comprender el mundo en el que vivimos y el universo en el que estamos inmersos. Este es otro concepto increíble, pero es un concepto que ha estado presente en el hinduismo durante miles de años. Y de hecho, a este darshana de los Vaisheshika pertenece a toda una serie de brahmanes, de sadhu, como dirían ellos, de eruditos más o menos míticos que han teorizado, estudiado y descubierto, tal vez incluso redescubierto, toda una serie de conocimientos, de sabiduría e incluso tecnologías reales que los occidentales lograríamos mucho más tarde. Por ejemplo, tenemos a Kanada, que muchos siglos antes que los griegos teorizó la existencia del átomo, por lo tanto de las partículas, si podemos definirlas así, que son extremadamente pequeñas, infinitamente pequeñas, pero son los ladrillos básicos para construir la materia en que vivimos. Habían logrado calcular el diámetro de nuestro planeta mucho antes que Eratóstenes, por lo que ya presuponían el concepto de una Tierra esférica y no plana, como siglos después se teorizó en Occidente. El error en el cálculo del diámetro de la Tierra fue incluso menor que el de Eratóstenes, y solo alcanzamos ese nivel de precisión en el siglo XIX. Habían calculado, comprendido,
que la luz tenía un límite y calculado su velocidad. Esto también puede parecer increíble, pero sus datos son algo verdaderamente único. Y luego tenemos todo un mundo de conocimientos tecnológicos que se refieren, por ejemplo, a la electricidad, que seguramente ellos habían descubierto y usado. No estamos seguros de cómo ni dónde, pero esto es claramente evidente en sus textos. Son famosas las baterías de Bagdad y datan de los siglos 3 o 4 AC. Y eran pequeñas tinajas de terracota en donde se creaban pequeñas corrientes eléctricas a través de sustancias ácidas, como jugo de limón o sustancias similares. Luego están los textos indios, donde se describe claramente cómo construir baterías o celdas eléctricas, pero con voltajes mucho más altos. Incluso hay textos indios en los que se cuenta un poco cómo sucedió en el siglo XVIII y poco antes, también en Europa, o como habían hecho los árabes siglos antes, cómo construir autómatas que funcionaran con este tipo de tecnología. Todo esto parece absurdo, parece improbable, pero ahí están los textos que nos lo demuestran. Algunos textos son más cercanos a nosotros, otros son antiguos, pero nos dicen que había un conocimiento, un trasfondo cultural y científico mucho más avanzado y vanguardista de lo que jamás podríamos imaginar. Conocimientos que fueron parcialmente destruidos con la llegada de las numerosas colonizaciones. Y en cambio, parte de ella se convirtió en una corriente, una doctrina secreta, transmitida solo en ciertas escuelas, y solo a nivel verbal, que es la piedra angular de toda la tradición de la India. La transmisión del conocimiento oral, y que es una herencia, que en parte, en gran parte, aún no ha emergido. La pregunta fundamental es, ¿quién proporcionó este conocimiento a estas personas? ¿O cómo pudieron haberlo descubierto o encontrado? Bueno, hay dos explicaciones que no son necesariamente excluyentes entre sí. Por un lado, tenemos la tradición que en la India nos habla del diluvio. Nos cuenta cómo antes de la civilización, en la que hoy vivimos todos, existió otra. Y esto también es un mito, o al menos una afirmación que encontramos en muchas realidades, no solo en el mundo indio. Por lo tanto, antes que nosotros existió otra civilización que había alcanzado altos niveles tecnológicos, pero no similares a los nuestros. No tenían teléfonos inteligentes ni tabletas, ni automóviles de combustibles fósiles, pero ciertamente basándose en sus tradiciones, habían alcanzado niveles muy altos de lo que hoy llamamos tecnología. Por otro lado, y esto no excluye la explicación anterior, hay toda una serie de informes que también aquí parecen hablar de ciencia ficción, pero se encuentran entre los informes más antiguos del mundo indio, que nos dicen cómo ese pueblo, así como nosotros, pero ese pueblo en particular, había recibido con el tiempo, a lo largo de los milenios, las visitas de seres que definen como divinos. Seres que descendieron del cielo a bordo de carros voladores, habrían dicho los antiguos griegos. Los indios los llaman vimana. Por tanto, las máquinas que necesitaban combustible necesitaban una serie de elementos que pudieran ser comparables a los aviones o aeronaves modernas. Y de estos vimanas descendieron estos seres, que luego fueron deificados, seres como Shiva, como los 4 Kumaras, como Narada Muni. Hay muchas deidades que están contextualizadas en el mundo indio, y de las que se afirma claramente que no provienen de este planeta, y lo dicen muy claramente. Por ejemplo, a Narada Muni, que es una de estas deidades, se le narra como sobre su vimana y con su arpa en la mano, sosteniendo su instrumento en la mano, viajó de planeta en planeta, para traer los rudimentos de la civilización. Hoy esto puede parecer banal, simple o fácil de decir, pero debemos situarnos en la perspectiva de hace al menos 2000, si no 3 o 4000 años. Son conceptos que no existían en una época y no podían existir porque, salvo en el mundo indio, que parece una perla en un mar de diversidad, estos conceptos eran la normalidad.
Estamos hablando de seres antropomórficos, sintientes similares a nosotros, pero no necesariamente iguales, que llegaron aquí a nuestro planeta y ayudaron a estos individuos, a este pueblo, a crecer, a mejorarse. No era solo conocimiento científico, tecnológico o más material, como criar animales o cómo regar los campos y cómo realizar una rotación agrícola, sino también era conocimiento espiritual, y todo el mundo indio nos lo enseña enormemente. Hay textos que nos hablan y nos describen esto. Por ejemplo, está el Padma Purana, y los Puranas se encuentran después del Veda y los Upanishads, entre los textos más importantes del hinduismo. Y el Padma Purana, que significa el Purana del loto, simplemente cuenta en uno de sus versos cómo en el cosmos existen miles de millones de planetas habitados, todos similares a la Tierra. Existen infinitos tipos y tipos de formas de animales o plantas e incluso insectos, pero al mismo tiempo existen al menos 400,000 especies similares a la humana. Similares a la raza humana, entendida como la raza de nuestro planeta. Y este texto aparece y se transcribe de forma oral a texto escrito entre los siglos VIII y VI AC. Entonces era una tradición mucho más antigua. Era una tradición que se había transmitido oralmente durante siglos, tal vez incluso milenios antes. Pero ya el concepto de numeración en ese momento, no sabemos si ese número era mayor o menor, pero ya la idea de dar un número tan alto de seres, especies similares, como dicen en el texto, parecidas a la humana, nos hacen comprender lo tan avanzado que estaba este pueblo, esta civilización, esta cultura, y de hecho, el concepto de otros mundos habitados en el mundo indio siempre ha existido. Si hoy vas a la India, tal vez a las grandes ciudades comerciales que intentan emular, copiar a Occidente, en donde su tradición y cultura se pierden fácilmente, tal vez te resulte difícil encontrar gente que te hable de estas cosas. Pero si te trasladas a zonas más rurales, o a zonas donde la gente todavía vive según tradiciones antiguas, o incluso al sur de la India, hablando con un brahman, seguramente te dirá que para ellos la vida en el cosmos es un hecho, y que a lo largo de siglos o milenios han llegado a nuestro planeta seres que los han ayudado, que los han hecho avanzar en la escala evolutiva. Dentro de todo este contexto, hay algo que resulta verdaderamente fascinante y que hasta la fecha no tiene explicación. Muchas veces, cuando hablamos de la India y de todo lo que tiene que ver con la India, hay que vivirla, experimentarla y verla antes de juzgarla. Un problema de los occidentales es que juzgamos con extrema facilidad cualquier cosa, desde lo más simple hasta lo más complejo, pero casi nunca profundizamos en ello, casi nunca vamos a ver los detalles e informarnos, y tampoco vamos allí cuando es posible para saber más. En la India existe una forma de adivinación, está en el norte, pero más especialmente en el sur. Para nosotros la adivinación son las cartas del tarot, el arúspice, los horóscopos, a los que se les da un valor en función de la persona, pero en diferentes niveles que son más o menos importantes. En el mundo indio, sin embargo, existe una adivinación totalmente diferente. También hay astrología, que se llama Jyotisha, pero que también es muy diferente a la occidental. Pero la forma de adivinación más hermosa, fascinante e importante que tienen es la que se llama sobre hojas de palma o adivinación realizada en Nadi Shastra, que significa hojas del destino. Entonces, ¿qué dice esta tradición, esta leyenda? Narra que los 7 sabios, que son los mismos personajes que habían escapado del gran diluvio, que habían conservado el Veda, el conocimiento, y que habían adquirido yoga del dios Shiva en el monte Kailash, quien es el primer maestro de yoga, Adiyogi, estos mismos 7 sabios prácticamente lo habían logrado, según la tradición india, ver en sus visiones místicas cuál habría sido el camino de miles de millones de almas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, habrían visto las diversas encarnaciones,
porque obviamente existe el concepto de karma, dharma y reencarnación en el mundo indio, las diversas encarnaciones que estas almas habrían tenido, y entonces habrían comenzado primero a memorizarlos y luego a transcribirlos en hojas de palma, que por cierto son el equivalente a los papiros egipcios. Es decir, las hojas de palma indias son un instrumento. Eran un instrumento para escribir, para transmitir también poemas épicos como el Ramayana, el Mahabharata, pero también para preservar este tipo de conocimiento más religioso. Y luego, con el tiempo, transcribieron estos caminos de miles de millones de almas que habrían seguido durante los siguientes siglos y milenios, y luego los habrían conservado dentro de templos y bibliotecas dentro de los templos, donde todavía se pueden encontrar hoy. Es evidente que es una tradición, una leyenda, pero si vas al sur, especialmente al sur de la India, por ejemplo, está Vaidishwaran Koil. Algunos nombres son bastante impronunciables. Este es uno de los templos más importantes y contiene una biblioteca de hojas de palma, y detrás en la parte de la biblioteca se pueden ver miles, decenas de miles de carretes de hojas de palma apiladas. En la práctica, ¿cómo funciona esta adivinación? ¿Cómo funciona esta lectura? Uno va al templo, en donde hay un brahman. Los hombres dan la huella del pulgar izquierdo. Empezaré de nuevo. Los hombres dan su huella del pulgar derecho y las mujeres su huella de pulgar izquierdo. Y en esta huella se identifican 108 puntos. Y 108 es un número sagrado en todo el mundo indio. Existen los 108 nombres de Shiva. Hay muchas cosas que recuerdan este número. A partir de estos puntos, identifican una especie de ubicación en su biblioteca, donde se ubica el carrete de hojas que corresponderá a la ubicación de la persona. Una vez que se encuentra este carrete de hojas, este proceso suele tardar varios días. Se vuelve a llamar a la persona después de 3 a 5 días o una semana. Se saca este carrete y las hojas comienzan a desplazarse, mientras al individuo se le hacen preguntas muy simples, muy banales, hasta encontrar la hoja del individuo en cuestión. Me gustaría empezar diciendo que en la India, esta forma de adivinación cuesta como máximo el equivalente a 15 euros. Digo esto porque también aquí en Occidente, en los últimos años, en Italia y en el extranjero, lamentablemente algunos han comercializado estas cosas, deformándolas y transformándolas en algo completamente diferente. La tradición dicta, por ejemplo, que las hojas del destino deben leerse necesaria y exclusivamente en la India. Es decir, si mi alma, mi persona está predestinada a leerlas, a hacerlas, tendría que ir a la India. Y si tengo suerte, encontraré mi hoja y haré que me la lean. Esta era una aclaración que debía hacer. Luego, después de encontrar esta hoja, el brahman comienza a leer, a menudo en tamil, que es uno de los diversos idiomas del sur en la India, lo que está escrito en ella. Lo hice hace unos 10 años, y lo que encontré frente a mí fue algo desconcertante, porque esa persona empezó a decirme: así se llama tu madre, así se llama tu padre, tú eres su hijo único. Empezó a darme toda una serie de detalles sumamente personales. Y esto puede ser creíble, porque uno puede decir, bien, tal vez buscó en internet, tal vez sabiendo que vendría esa persona X, investigó un poco. Hoy en día, con las redes sociales, es muy sencillo y esto es plausible. Entonces esta persona empezó a decirme, como a muchos otros, empezó a contarme varias cosas personales, sumamente personales. Cada uno de nosotros tiene secretos propios, secretos que no contamos a nadie, fragmentos de vida que solo nosotros conocemos y nunca revelamos. Esta persona empezó a contarme estos datos personales con un nivel de detalle extremo, extremadamente preciso. Entonces, si al principio el azar hubiera sido el creador de esta maravilla que estaba experimentando, el azar no pudo haber sido el creador de lo que sucedió después. De alguna manera, esta persona me estaba diciendo cosas que solo yo sabía. Y yo también empecé bastante escéptico, porque algo así me parecía imposible, impensable.
pero salí convertido en un hombre diferente. Luego en estas lecturas te cuentan en tus vidas anteriores quién fuiste, qué hiciste, cuáles fueron tus deudas kármicas, y básicamente el resultado de todo esto es conocer el camino de tu alma. Esta lectura, esta visión, prevista según la tradición hace miles y miles de años y luego plasmada por escrito, debe ayudar a cada persona, a cada alma que encarna en un cuerpo, a mejorar su camino, mejorar su vida en el momento en que la vive, siendo consciente de vivirla. Por tanto, por un lado, extinguir el karma, y por otro, ser mejor persona consigo mismo y con los demás. Hay que decir que uno siempre conserva su libre albedrío. Es decir, cuando me fui, pude seguir los consejos que me había dado este brahman, este sacerdote, y regresar a mi casa en Italia y seguir viviendo mi vida como lo había hecho en el pasado, y siempre lo había hecho para bien o para mal. Hay muchas personas a las que se les ha realizado esta lectura, y hay muchas personas que han salido realmente sorprendidas. También hay que decir que en la India, como fuera de la India, también hay muchas personas que han hecho negocios con estas lecturas, y esto se acerca, si no es que de hecho es, un verdadero fraude. Pero esto es otra cuestión. No sabemos qué es, ni de dónde viene. Es absurdo, increíble, fuera de cualquier forma de pensar occidental, aunque luego encaje con los antiguos sistemas de adivinación, similares en algunos aspectos a los que hemos tenido aquí en Occidente. Pero la tradición sitúa detrás de todo esto a estos 7 sabios, estas 7 figuras que viendo y escuchando este viaje de las almas hace miles, decenas de miles de años, las codificaron para el bien de la humanidad. Una frase fundamental que puedes encontrar y encontrarás en todos los textos sagrados indios es que todo conocimiento es para el bien de la humanidad. Prueba de ello es que el mundo de la India, a pesar de ser un subcontinente enorme e inmenso, el pueblo de la India en conjunto casi nunca o muy rara vez libraba guerras de conquista, sino que más bien estaba en guerras de defensa contra invasores de fuera, como los otomanos, musulmanes, cristianos y otros pueblos que trataban de colonizarlos para invadir su territorio, y en varias ocasiones lo consiguieron. Entonces es algo que se debe a esas figuras, a esos 7 sabios, cuya sabiduría, cuya naturaleza todavía deja una pregunta abierta. Ciertamente estos 7 sabios, quizás porque eran los sobrevivientes de una civilización anterior, o quizás porque tuvieron acceso, y sobre todo contacto, con seres que no venían de este planeta, fueron quienes recibieron la ciencia y el conocimiento que fueron pasados a través de milenios en la India, y que obviamente también se convirtieron en ciencia y religión. Todo se ha convertido en una sola cosa, y esto obviamente deja preguntas abiertas y muchas dudas que deben ser resueltas. Otra curiosidad del mundo indio, entre los muchos que podemos encontrar, está el hecho que sabemos con certeza, por los Valindens, por lo que estamos hablando de al menos el año 3000 AC, se habían producido intercambios comerciales con todo el mundo mesopotámico, con los sumerios. Por ejemplo, hay tradiciones que encontramos en el Bhavishya Purana, que es otro texto sagrado indio. Hay una tradición, una leyenda que personalmente creo que nunca podrá ser confirmada ni refutada, que cuenta una historia muy particular. Cuenta la historia de un personaje y su esposa. Este personaje era indio, era Brahman, y en cierto momento, como sucedió en el mundo egipcio con Akenatón, el padre de Tutankamón, al que llaman el faraón hereje, porque centra toda su atención y religiosidad en una sola divinidad. El Bhavishya Purana cuenta la historia de este personaje, que junto con su esposa y sus discípulos centraron su atención únicamente en un dios indio. No se especifica cuál, pero nos dicen que el nombre de esta figura, este Brahmin, se llama Abrahman, o sea, en sánscrito siendo una lengua indoeuropea. A es una negación,
Entonces quiere decir sin Brahman. Su esposa se llama como el río Sarasvati, es decir, Lady Sara. Ahora, Abraham Abrahman y Sarasvati, que son dos nombres que hemos aprendido a conocer desde la infancia en el Bhavishya Purana, se cuenta cómo precisamente por haber centrado su culto en una sola deidad y no en todas las demás, son expulsados de la India junto con sus discípulos y son enviados a lo que Bhavishya Purana llama la tierra de los dos ríos, que históricamente son el Tigris y el Éufrates. Esta es la historia. ¿Y luego qué pasa? Si leemos el Antiguo Testamento, al igual que otros textos sagrados, encontramos la historia de Abraham y de su esposa Sara, de todos los lugares posibles en Mesopotamia, en la antigua civilización sumeria, después de haber tenido contacto con Yahvé, sea cual fuere, comienza su misión, y a partir de allí comienza la historia del pueblo judío. Obviamente es una tradición, una leyenda, si podemos definirla así, muy fascinante, pero nos dice cómo quizás parte de los orígenes de la religiosidad, quizás incluso judío, algunos de sus conceptos pueden extraer su sangre del mundo indio, del mundo de la antigua India. Y otro dato sumamente interesante que conecta arqueológica e históricamente estos dos territorios tan lejanos, especialmente en esa época, es un símbolo que todos conocemos y reconocemos, un símbolo que se llama Estrella de David. La Estrella de David hoy es el símbolo de Israel. Está en la bandera del Estado de Israel, lo cual es una realidad reciente. Fue creado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Como símbolo en la antigüedad, está vinculado al pueblo judío y está bastante cerca de nosotros en el tiempo. Históricamente hemos visto cómo las primeras representaciones de la Estrella de David, por ejemplo, están presentes en la sinagoga de Cafarnaún, que data aproximadamente del siglo III o IV AC. Antes, este símbolo no existía. Allí estaba, pero no era representativo y no tenía tanta importancia. Si vamos a la India, encontramos el mismo símbolo que tiene un nombre diferente. Se llama Shatkona, que está vinculado, por ejemplo, en el hinduismo más reciente con el cuarto chakra, pero en el hinduismo más antiguo está vinculado con Matsya, que es la primera reencarnación del dios Vishnu, el primer avatar del dios Vishnu. Y Matsya, tal como se le representa, es un ser antropomórfico, mitad hombre, mitad pez. Digamos que del torso hacia arriba es un hombre, en la parte inferior es un pez. Y entre los diversos objetos que sostiene en sus manos, se encuentra un disco con la Shatkona, con el símbolo de la Estrella de David. Sabemos de las diversas encarnaciones del Ser Supremo de Vishnu en los distintos avatares, incluyendo a Rama, del Ramayana, del que nos hablan en la religión, en la tradición india. Y es curioso que el primero de ellos, Matsya, este ser, este mitad hombre, mitad pez, se corresponde con este símbolo en concreto. Corresponde a aquellos Apkallu, que fueron los 7 sabios para los sumerios. Eran los civilizados de los sumerios. Seres que entonces eran llamados también Oanes. Incluso en los sellos Sumi, se les representa mitad hombres, mitad peces, y habían traído el conocimiento que Veda, habrían dicho los indios, los rudimentos para crear una civilización en el pueblo sumerio. En el mundo indio, encontramos Matsya con un símbolo más antiguo que el que encontraremos luego en el mundo judío, pero idéntico, vinculado al mundo indio. Pero la cosa no acaba aquí, porque si nos desplazamos más hacia el lejano oriente, nos encontramos con ese mismo símbolo, la Estrella de David, ese Shatkona para los hindúes, la encontramos con el nombre de Kagome en el sintoísmo. El sintoísmo es una religión animista y es la más antigua de Japón. Así vemos cómo, al menos en India y Japón, al comienzo de su religiosidad, al comienzo de la civilización tal como la conocemos, hay un símbolo. Existe esta representación que está profundamente vinculada y permeada dentro de las culturas y las civilizaciones.
Las hipótesis sobre cómo pudo haber sido traído o cómo pudo haberse manifestado en un lugar u otro son difíciles de explicar. Hay quienes hablan de comercio de antiguos movimientos de pueblos y, digamos, la colonización de los homínidos desde que salieron del territorio africano y llegaron a todos los territorios del planeta. Son hechos que podrían justificar esto. Quizás también podría ser uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Por lo demás, hay quien ha sugerido otra teoría, seguramente más herética, que era el símbolo de aquellas figuras, de esos civilizadores, que en diferentes partes del mundo, en épocas más o menos diferentes, llegaron para traer civilización, para traer conocimientos específicos. Entonces, para traer los rudimentos que luego se desarrollaron en la civilización japonesa con el sintoísmo, en la civilización india con todas sus religiones, y también en la religión judía con todas las complejidades que conocemos al respecto. Otra situación, digamos curiosa, que encontramos en la India, especialmente en el sur de la India, y que siempre está relacionado con el poema épico del Ramayana, es que no sitúan al norte Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán, la Lanka descrita por el propio poema épico, sino en Sri Lanka. Esto es poco conocido en Occidente, pero si miras incluso con herramientas simples que se pueden encontrar en línea, en la punta de la India, verás que hay toda una serie de ojales que parecerían conectar el extremo sur de la India con el extremo norte de Sri Lanka. Hoy son ojales, pero sabemos que en la antigüedad, hablamos de hace siglos, si no al menos 1000 años, esta era una tierra que a lo largo de unos 37 kilómetros conectaba el sur de la India con el norte de Sri Lanka. Parece una formación natural, pero varias veces han intentado comprenderla y estudiarla. Nunca se ha certificado que pueda tratarse de un depósito natural de arena y rocas, ni que pueda tratarse de una construcción artificial, por tanto creada por el hombre. Pero hay una tradición, una leyenda precisamente en el Ramayana, que ve este istmo de tierra, llamado Puente de Adán, como construido por los Vanara, que era el ejército de los hombres mono, comandados por el dios Hanuman, con rasgos simiescos, quien ayudó al dios Rama a liberarse para salvar a su esposa Sita, quien había sido secuestrada y subyugada por el demonio Ravana. La tradición del Ramayana cuenta precisamente cómo surgió este ejército de Vanara, que literalmente significa hombres de los bosques, para lo cual la transliteración a hombres mono es quizás una adaptación, digamos, iconográfica, más reciente, porque en realidad el texto nos dice cómo estos hombres, sí, estaban cubiertos de pelo y vivían en los bosques, pero en realidad no los describe como monos. Pero este grupo tan numeroso, formado por algunos miles de individuos, habría comenzado a tomar piedras, habría construido de manera precisa, poniendo piedras, troncos de madera, arena y piedras de varios tipos, para crear una pasarela que conecta el sur de la India con el norte de Sri Lanka. Y según el poema épico, lo habrían conseguido. Lo que vemos hoy es en realidad una anomalía, algo que no debería estar ahí. También porque ese trozo de mar está lleno de corrientes muy fuertes, por lo que es difícil que se haya creado un depósito en esa zona, si no hubiera sido hecho de manera precisa y consciente por algunos individuos. Hay mapas antiguos, hay tradiciones antiguas que van más allá del poema épico del Ramayana y que nos cuentan cómo este istmo de tierra conectaba las dos partes. Y lo curioso es que las medidas que se dan en el interior del Ramayana en realidad corresponden a cuál es la longitud real de esta extensión de terreno que alguna vez fue transitable. La tradición afirma, de hecho, Lanka, la ciudad de Lanka, que era el dominio gobernado por el demonio Ravana, que había secuestrado a la esposa de Rama,
es un poco un juego de nombres y palabras, pero ubica a la ciudad de Lanka en la actual Sri Lanka. Y aunque su territorio, plantas y demás no corresponden a lo que realmente hay hoy como hace siglos o 4.000 años en Sri Lanka, sin embargo, la tradición popular sitúa allí muchos de los lugares descritos en este poema épico. Hay que decir, sin embargo, que hay uno o dos datos sumamente curiosos. Primero, hay una estructura grabada en una roca que hoy es un templo budista, que se llama Stargate de Sri Lanka, que parecería, y debemos usar el condicional, ser una representación muy simple de lo que es nuestra galaxia. No sabemos quién lo hizo ni cuándo lo hizo, pero la disposición de ciertas incisiones recuerda y refleja la de ciertas constelaciones, pero, en particular, la posición de ciertas espirales dibujadas en esta roca vertical refleja la posición de ciertas galaxias en nuestra galaxia, en la parte que podemos ver. Obviamente, esto puede ser un evento aleatorio o puede haber sido deliberado. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién tenía las herramientas y el conocimiento para dibujar este tipo de mapas en tiempos muy antiguos, más precisamente en Sri Lanka? Otra cosa muy curiosa es una cueva muy antigua y redescubierta en tiempos muy recientes. Estamos hablando de finales de los años 90. Y hacia la entrada de esta cueva, en la parte más alta, hay una inscripción emblemática que relata cómo esta cueva fue el último lugar de enterramiento de un piloto de una Vimana que había volado por los cielos un tiempo antes. Y esto nos lleva nuevamente a recordar esos aviones, esas máquinas voladoras, que a todos los efectos volaron en esos cielos hace al menos entre 4 y 5 mil años, si no antes, como lo cuenta su tradición, y tal vez incluso la historia de la India, así como de Sri Lanka. Se trata de elementos obviamente dispersos, pero que nos cuentan una historia muy diferente a la que hemos vivido y conocido en Occidente. Otro elemento de interés que nos hace comprender mejor hasta qué punto el pueblo indio era consciente de cosas que no debería haber sabido, se refiere al río Sarasvati. El río Sarasvati es, en la tradición india, un río legendario del que hasta hace unas décadas no sabíamos absolutamente nada. Y eso se menciona muchas veces, al menos 100 veces, en el texto más sagrado del hinduismo, que es el Rig Veda. También es una deidad, porque obviamente un río, al igual que otros fenómenos naturales, también están divinizados dentro de la cultura india. Pero este inmenso río, con un lecho que parecía tener unos pocos kilómetros de ancho, con un caudal de agua inimaginable, se describe una y otra vez en el Rig Veda, primero en el texto más sagrado del hinduismo y luego en otros textos. ¿Y luego qué pasó? Hasta alrededor de 1998-99, todo esto era una hermosa leyenda que principalmente en la India se contaba a los niños. Entonces lo que pasa es que se utilizan satélites, los satélites Landsat, que fueron los primeros satélites que se usaron para estudiar y cartografiar el globo a finales de los años 90. Entonces nos damos cuenta que en la zona en la que se decía antiguamente este inmenso río era precisamente el río Sarasvati, por los satélites y luego por los análisis que se hicieron posteriormente, incluso yendo al lugar, en realidad era un cauce muy antiguo, de un río realmente enorme, que se había secado debido a una serie de movimientos tectónicos. Así que el agua, en lugar de fluir por la superficie, en un determinado punto había sido canalizada bajo tierra. Este río se había secado definitivamente hacia el año 1900 a 2000 AC, por lo que hablamos de hace unos 4000 años. Históricamente,
Ese es el período en el que termina la civilización valinda, pero es imposible que este conocimiento haya llegado hasta el año 1500-1300 AC, cuando comienza el Rig Veda. Hasta donde sabemos, cuando el Rig Veda comienza a componerse y estructurarse por primera vez. A menos que existiera un vínculo entre la civilización valinda, su conocimiento, su cultura y tradición, y lo que varios siglos después se convertiría en la primera forma de hinduismo. Y esto justifica su cultura, su tradición, que nos cuenta cómo el conocimiento más sagrado se transmite de boca a oído, de maestro a discípulo, de forma inalterada, por tanto, sin modificarlo a lo largo de los siglos. Esto podría encontrar una mayor justificación en el redescubrimiento del río Sarasvati, que hasta 1998 a 99 era una leyenda. Luego, después de estos descubrimientos hechos por los satélites, por el conjunto terrestre, volvió a ser una realidad. En mi opinión, esto nos hace comprender lo poco que sabemos sobre Occidente. Sabemos poco sobre nuestro planeta, pero sabemos aún menos sobre todo lo que es la India o el lejano Oriente en general. Se trata de patrimonios culturales que están muy alejados de nosotros, pero no necesariamente diferentes, sino distantes temporalmente, históricamente, y que nos proporcionan una historia que a veces para nosotros puede parecer absurda o imposible. Pero creo que es muy genuino, porque hay mucha más evidencia en Oriente, en el lejano Oriente, de civilizaciones anteriores a la nuestra, de construcciones que son imposibles de explicar con el conocimiento de esas épocas, pero que están presentes y deben ser investigadas. Así que otro mito muy interesante que encontramos en el mundo indio es el de los 7 grandes sabios, o Saptarishi. Estos 7 sabios son básicamente los civilizadores del pueblo indio. La tradición dice que Manu, el Noé indio, tras la llegada del gran diluvio, cuando salvó las semillas de las plantas, de los animales, de los hombres y las mujeres, su objetivo principal, sin embargo, fue salvar el conocimiento, que en sánscrito se llama Veda, como su texto sagrado. Y para salvar el conocimiento, tomó a los Saptarishi, los 7 sabios, y los hizo subir a su barco. Luego, después de todos los acontecimientos, después de un periodo largo en el que el barco se sacudió de lado a lado, finalmente aterriza en la cadena del Himalaya. Las aguas retroceden, y cuando la tierra comienza a ser visible nuevamente, todos salen, y estos hombres sabios comienzan a moverse para devolver la civilización entre los supervivientes, incluso en zonas muy lejanas. Este mito, esta tradición, esta leyenda, es muy interesante porque nos habla de un diluvio de una civilización anterior, de una civilización nueva que debe ser recreada para los Manusmriti, las leyes de Manu. Estos personajes eran personajes reales, de carne y hueso, que luego serían, mucho más tarde, divinizados, precisamente por ese papel fundamental de regresar la civilización a los hombres. Y lo curioso, sin embargo, es que encontramos este mito en muchas otras áreas del planeta, y esto obviamente plantea interrogantes. Es decir, ¿es legítimo que se desarrollen mitos similares, incluso idénticos, en diferentes zonas del planeta? Pero cuando estos mitos se reflejan y son totalmente idénticos, es natural plantear algunas preguntas, y es natural buscar respuestas. Si nos adentramos en el pueblo sumerio, nos encontramos con el mito de los 7 Apkallu. Los 7 Apkallu son los civilizadores de la civilización sumeria. La tradición dice que llegaron a bordo de un huevo luminoso, como está descrito, que al bajar al mar surgiría este ser, este Apkallu, que en las tablillas se describe con forma antropomorfa, mitad hombre y mitad pez. Y estos Apkallu prácticamente tenían la tarea de enseñar a los altos dignatarios y gobernantes de épocas extremadamente antiguas de Mesopotamia los rudimentos de la civilización. Y entonces, cómo regar los campos, cómo cultivar, cómo realizar la rotación agrícola, cómo observar el cielo,
e incluso los rudimentos de las matemáticas. De hecho, lo sabemos por descubrimientos arqueológicos de los últimos 10 años, por tablillas que se encontraron, donde estaba inscrito aquello que es la base de todas las matemáticas que vendrían después. Y en el mundo mesopotámico, en primer lugar los sumerios, y luego evidentemente también los arcadios, se dice que fueron 7 los sabios que trajeron la civilización. Lo increíble es que se remonta a tiempos y épocas muy antiguas, incluso para los sumerios, ya que llega al año 400.000 AC. Es decir, una era que para nosotros hoy en día el hombre ni siquiera era sapiens sapiens, sino que apenas estaba en vías de serlo. Si nos movemos a Egipto, aquí también tenemos a los 7 sabios, cuya historia nos cuentan en el tiempo de Edfu, que son los civilizadores del mundo egipcio. Y también con Egipto, vemos cómo incluso aquí las fechas en comparación con nuestra forma de contar la historia son diferentes. Su dinastía 0 comienza, no lo sabemos con precisión, pero entre el 3000 y el 3300 AC, con el rey Escorpión. Pero antes, se habla de otras dinastías divinas y luego semidivinas, a quienes se les llamó Neteru y el Shimshuho. Así que los Neteru eran los dioses que gobernaban al hombre, y aquí también está el papiro de Palermo y la estela de Jurín. Hay toda una serie de elementos arqueológicos que nos cuentan estas historias. Estamos hablando también aquí de épocas mucho más antiguas en las que, como dicen, las divinidades, los dioses, caminaban entre los hombres, y luego estaban estos seres, estas figuras que generalmente eran 7 sabios que trajeron la civilización. En la India todas sus tradiciones, al menos algunas historias históricas, se remontan al menos al año 20 o 30.000 AC. Entonces obviamente uno es libre de decir que se trata solo de fechas en épocas probables, que son las que han retrasado en el tiempo algunos de sus acontecimientos históricos. Otros pueden creer esto. Sin embargo, si miramos Göbekli Tepe, en Turquía, que fue enterrado alrededor del 9600 AC, en definitiva podemos calcular que quizás realmente pudo haber existido una civilización avanzada hace 15 o 20.000 años. También encontramos este mito de los 7 sabios en el mundo chino. En el mundo japonés, lo encontramos en Sudamérica. Entonces, atando un poco los puntos, parece que la historia que surge es la de 7 figuras, que para muchos pueblos eran humanos, por tanto de carne y hueso, pero que eran sumamente avanzados y habían progresado. Y luego fueron divinizadas diversas figuras que casi siempre llegan después del final de la última glaciación, el evento llamado diluvio, y ayudaron a recrear la civilización. Restauran el conocimiento, los rudimentos de todos esos elementos, esas cosas necesarias para empezar de nuevo desde cero. Y esto es curioso, interesante, fascinante, porque también aquí nos muestra cómo el propio Schliemann partía a menudo de una hipótesis, la historia de la caída de Troya. No es solo un mito, sino que puede haber sido un hecho histórico. Partió de esta hipótesis de trabajo que al principio fracasó. Luego encontró en la colina Hisarlik la antigua ciudad de Troya, como se cuenta en los poemas homéricos. Lo mismo está sucediendo en el mundo indio, tanto por sus conocimientos como por las civilizaciones que preceden a la nuestra. Aquí también hay evidencias arqueológicas, tanto de sus tradiciones, que contienen conocimientos científicos tecnológicos, como datos e información que hubiera sido imposible tener en tiempos tan antiguos y que, al menos en mi opinión, presuponen necesariamente que alguien más avanzado y desarrollado, y quizás no necesariamente de este planeta, proporcionaron algunos de sus hombres más sabios y conocedores. Creo que la lección más importante, que también es muy simple y banal, es que si miramos a la India y al hinduismo, el hinduismo es una palabra que abarca muchos significados y tiene muchas facetas. El término hinduismo fue creado por los británicos. Los indios no llaman a su religión hinduismo, la llaman Sanatana Dharma,
Esto significa literalmente la religión eterna que nunca tuvo principio y no tendrá fin. Al mismo tiempo, casi todas las religiones tienen un fundador: Jesús, Buda, Mahoma. Pero en el hinduismo no existe ninguna figura terrestre y más o menos mítica que haya creado el hinduismo. Dicen que siempre han estado aquí, que han tenido distintos tipos de contactos, tanto en este plano como en otros, y con otros planetas, pero siempre han sido una religión pacífica. Siempre han sido un pueblo que, como dije antes, obviamente no siempre podemos generalizar, pero en su enorme diversidad nunca han librado guerras de conquista, sino casi solo guerras de defensa. La lección principal es aprender de los textos sagrados. En este caso, aprender lecciones de vida para superarse, aprender a ser mejor persona, dentro de uno mismo, por lo tanto consigo mismo, y luego obviamente hacia los demás, intentando hacer el bien para uno mismo y hacia los demás. Estos son los conceptos clave, por ejemplo, en karma. Ese es el concepto de reencarnación. Uno puede creerlo o no. Si uno no lo cree, sin embargo, en cualquier caso, me lleva a ser mejor persona hoy. A no hacer daño, a no mentir, lastimar a otra persona, ofenderla verbal o físicamente, porque tal vez algún día esto pueda llegar de regreso contra mí. Hoy hago algo negativo, pero no en esta vida. Quizás en esta vida me pueda ir bien. Me salgo con la mía. Nadie se entera de lo que hice ni me pasa nada. Pero en la próxima vida pagaré la deuda del mal que he hecho hoy, por grande o pequeño que sea. Son conceptos que son, obviamente, también hay una estratificación que llega a una enorme complejidad. Pero el hinduismo en muchas cosas tiene conceptos muy básicos, muy simples, de libre albedrío, pero al mismo tiempo de no hacer a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, como decía San Agustín. Esto también lo encontramos, por ejemplo, en el budismo, porque Buda Siddhartha Gautama nació como hindú en Lumbini, en el norte de la India. Su familia era hindú, él era hindú. Luego se da cuenta de que algo no le cuadra y emprende un camino personal. Pero muchos conceptos hermosos y fascinantes del budismo surgen precisamente del hinduismo. Así como el cristianismo, si se me permite el término, es una herejía del judaísmo, el budismo es una herejía del hinduismo. Y estas dos religiones orientales nos enseñan a ser personas buenas y valientes, a hacer el bien, orar y meditar porque esto nos mejora internamente, nos mejora espiritualmente si creemos en ello, pero también nos mejora en todos los sentidos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, creo que aún hay mucho por descubrir, de lo que podríamos encontrar, que sería una verdadera pregunta del millón. Y creo que una buena parte, repito, de lo que fueron por lo menos los contenidos escritos, muchos han sido destruidos, pero parte se ha conservado por tradición oral. Es evidente que en el aspecto espiritual conocemos la India y basta con estudiarla más o menos en profundidad. Lo sabemos y así seguirá siendo. Lo que creo que podríamos redescubrir en lugar de descubrir son algunos detalles. Detalles, sin embargo, que marcan la diferencia. Tradiciones, conocimientos o textos que quizás profundicen en determinados temas, como el de las civilizaciones o la civilización anterior a la actual. Disponemos de textos indios e hindúes que nos hablan de esta civilización anterior, pero nunca entran en demasiados detalles. Los Manusmriti, las leyes de Manu y demás nunca profundizan más en lo que había antes, en cómo vivían antes o lo que tenían antes. Así que espero y creo que podemos profundizar en eso. Incluso a nivel tecnológico, hablamos de textos, de conocimientos, de electricidad, que son conceptos fuera de tiempo en épocas tan antiguas. Creo y espero que podamos explorar eso más a fondo. Puedo decir que desde los años 1920, por ejemplo, han surgido algunos textos.
Uno de ellos se llama Amsu Bodhini, donde, por ejemplo, se narra el origen del universo de una manera más técnica que religiosa, reconectando con las concepciones hindúes sobre cómo nació el universo. En el hinduismo, cuando el Ser Supremo piensa en dar origen a todo, un punto de luz infinitesimal comienza a crecer cada vez más, hasta tomar la forma de un huevo, que es el huevo cósmico común a muchas religiones. Según el hinduismo, esta bola de luz, si así queremos llamarla, sigue creciendo, luego explota y da origen a todo lo que vemos. Un día, en tiempos muy lejanos, todo esto se contraerá sobre sí mismo y se condensará en un nivel infinitesimal y comenzará de nuevo. El mundo indio es cíclico. Los yugas indios son cíclicos. Si hacemos una comparación con lo que sabemos, parece que estamos leyendo lo que es la descripción moderna del Big Bang. Es decir, una explosión hace 14 o 15 mil millones de años que dio origen a todo lo que vemos. Y un día, según algunas teorías, habrá una gran crisis y por lo tanto, una contracción. Eso hará que todo vuelva a una etapa inicial y luego comenzará de nuevo. Lo que espero es que estos conceptos, que personalmente creo que son el legado de una civilización anterior o información proporcionada por las llamadas deidades en el mundo indio, puedan redescubrirse. Pero hay varios casos en los que los brahmanes, a quienes se les hizo esta pregunta, dijeron que algunos brahmanes, algunas sectas se les llama, pero no en un sentido despectivo, dijeron que hay algunos grupos, algunas escuelas de brahmanes que poseen cierto conocimiento, pero la humanidad en algunos casos no está lista, o como lo hemos dicho otras veces, en las manos equivocadas, cierto conocimiento puede traer más daño que bien. Y como siempre hemos dicho, el mundo indio, el mundo hindú de ayer y de hoy, nos dice que todo el conocimiento debe ser brindado al hombre para buenos propósitos, es decir, para el crecimiento y progreso del hombre. Así, ese 5 o 10% crecerá durante los siguientes años o décadas. Espero que sean siglos. Pero no sé si alguna vez podremos tener el 100% de ese conocimiento. Bueno, es un mundo que obviamente te fascina, te atrapa, te secuestra, un poco como la añoranza de África. Estás obligado, no puedes abandonarlo. Te ves obligado a volver a él de vez en cuando. Debo decir que todo empezó porque sentí esta llamada, esta fascinación. Hay quien podría decir que quizás en una vida anterior, hace siglos o milenios, viví allí. No lo sé, pero sentí y siento un llamado hacia estos lugares, hacia estas culturas, hacia estas espiritualidades, y haciéndome preguntas para las cuales no encontraba respuestas. No digo que ya las encontré, pero digo que tal vez encaré el camino hacia ciertos temas y comencé a hablar de ellos y a difundirlos. Temas del Oriente que los occidentales no alcanzamos a ver. Temas de grupos espirituales, prácticas y cualquier otro tema que pueda interesarme, fascinarme, pero ese no era mi objetivo. Estaba interesado en entender desde un punto histórico, a nivel de acontecimientos, a nivel de conocimiento, lo que existía y lo que sucedía en esos lugares. Y siempre he creído, siempre he considerado oportuno compartir todo esto, porque siempre me he dicho que como tenía curiosidad por esos lugares, temas que tal vez diferían un poco del yoga o de varias prácticas de Kundalini y demás, debía haber otras personas que estaban fascinadas, que se habían hecho las mismas preguntas. Entonces me pareció necesario, a lo largo de años y un par de décadas, unos 20 años de estudios, libros, difusión y documentales, compartir no tanto el conocimiento, sino lo que había encontrado. Entonces, obviamente, todo el mundo está sujeto a errores. Uno puede cometer errores, uno puede corregir su objetivo a lo largo de los años, pero es el camino que uno toma lo que cuenta, más que el destino. Y a nivel personal, ciertamente investigando con una mente abierta,
pero también con ojo crítico, hablando de civilizaciones anteriores y de contactos con otros planetas, pero siempre intentando racionalizar todo y llevarlo a un ámbito comprensible para nosotros. Pienso y espero, sobre todo, que me haya hecho crecer, mejorar como persona, y ciertamente me haya enriquecido a nivel humano. Esto sin duda por el bien de la humanidad. Alienígenas ancestrales. Los archivos de India.